Vamos a buscar la palabra del Señor, vamos a ir a Hechos capítulo 17. Estoy medio movilizado por todo esto que estaba pasando en las Olimpiadas. No sé si alguien estuvo viendo un poco el alcance del desastre de la presentación. ¿Quién vio? Levante la mano, a ver. Bien, mucha gente está informada, mucha gente no está informada. Resumiendo, fue totalmente atroz, fue vergonzoso, fue anticristiano y fue una muestra clara del espíritu del anticristo. Después si quieren revisen, busquen, googleen, de hecho han borrado muchas cosas porque fue demasiado fuerte. Y teniendo esto y sabiendo que estamos cerca de los últimos tiempos, o ya estamos en los últimos tiempos, dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora, pero que habrá señales que podemos identificar. Esto me llevó a considerar muchas cosas en mi vida, que no vamos a hablar de escatología, no soy la persona indicada, pero sí pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude a vivir vidas relevantes. No sé si está ahí la placa. El título de esta noche es Vidas Relevantes, porque estamos ya al borde, ya se sabe que se viene. Nada lo va a frenar, nada va a impedir que el Señor venga y nos saque y nos levante en gloria. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 17, porque también lo vinculo a esto de las Olimpiadas, porque ahí en este pasaje Pablo está en Atenas, cuna de las Olimpiadas, y un mundo parecido y similar al que hoy estamos viviendo en cuanto a idolatría, rechazo, distancia y persecución. Dice Pablo, Hechos 17, versículos 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían, sinagoga y plaza. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que estás haciendo? Diciendo, pues traes en nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber de qué querés decir con todo esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban tanto, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras o esculturas de arte, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, Atenas. Atenas es un lugar que históricamente fue cuna de grandes filósofos, poetas, artistas. Se destacaba, y más en aquella época, por la escuela filosófica que tenía. De hecho, ahí, yo puse algunos reconocidos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Una ciudad que no solamente era con mucha ciencia, sino muy próspera. Tenía 100.000 habitantes, tenía 30.000 dioses, estatuas, estatuillas. Estaba saturada, imagínate, 1 de cada 3 personas había una saturación de dioses, de idolatría.
Y ellos estaban preparados para recibir la invitación de otro Dios que pueda ir a hablarles a ellos. Había una necesidad, había una hambre, había un deseo de poder llegar a conocer al Dios verdadero. Dije recién que era próspera, claro, tenían todo, pero no tenían al más valioso. Tenían muchas verdades, pero no tenían a la verdad. Y ahí es cuando el apóstol Pablo, de paso, venía, él dice ahí la Biblia que venía de Berea, se separa de Silas y de Timoteo, iban a juntarse en Atenas, entonces él se adelanta y los espera ahí, y estando ahí sucede todo esto que recién leíamos. Ahí menciona que estaban los epicúreos y estaban los estoicos. Había dos grupos de personas que eran dos pensamientos muy diferentes que cohabitaban en ese espacio. Estaban, dije recién, los epicúreos que decían que la vida era corta, que termina fácil, que era frágil y que después de la vida no había nada, por lo cual el fin de todo ser humano era el placer. De hecho, el apóstol Pablo dice en otra parte de la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, esos eran los epicúreos. Se destacaba por la indulgencia, no había ningún tipo de sensibilidad a las consecuencias de los actos. Hagamos lo que querramos, total, la vida es corta, es una, la vivamos. El sabor del encuentro es disfrutar el momento, ya solamente hacerlo. Muy parecido a lo que hoy vemos en nuestra marketing, en nuestra filosofía de vida. Estaban también los estoicos, que eran contrarios, porque ellos decían que la vida era dura, era dolorosa, y que Dios estaba en todas partes y que todo era Dios. Entonces ellos lo que hacían eran, como estaba en todas partes Dios, llegaban a ser indiferentes a la idolatría, porque estaba en todas partes, había una sobresaturación de Dios en sus vidas, de Dios entre comillas, con minúscula. Entonces cohabitaban en el mismo espacio geográfico los estoicos y los epicúreos, y ahí llega el apóstol Pablo. Dice que él llega, versículo 16, mientras esperaba ¿a quién? A Silas y a Timoteo, él observaba. Y dice que él observando su corazón se enardeció. Recién decía Lucas, ardía sus corazones. Se enardeció su corazón porque él revisando, repasando, mirando la situación, no es que por casualidad, sino que el apóstol Pablo se tomó la voluntad y el acto y la decisión de moverse, movilizarse y en su tiempo quizás de descanso ir hacia el pueblo a conocer la gente. Porque esa es una de las virtudes que tenemos que tener nosotros, es la capacidad de observar, de detectar oportunidades, situaciones difíciles para llevar el evangelio. El apóstol Pablo estaba ahí siendo una vida relevante y él va y encuentra en ese camino, en esa recorrida de miles de personas y de cientos de miles de personas y de miles de idólatras, él encuentra una antagonía tan fuerte que su corazón se enardece. Se llena de una pasión, un enojo, se traslada la observación a su emoción que genera una acción. ¿Se están viendo ahí en la pantalla ustedes los puntos? Bien. Pues yo acá lo veo. El primer punto que quiero que rescatemos en esta noche es, aprendamos del apóstol Pablo a tener vidas intencionales. Intencionalidad. Es una palabra que quizás suena extraña, pero una palabra que muestra que uno tiene que vivir la vida de tal forma que está dispuesto, esperando, expectante de lo que va a suceder. Expectante de que Dios movilice, haga o nos llame, nos dé un espacio, un ámbito para poder ser útiles. Nos habla de que tenemos que estar con la mente ocupada más allá de que estemos desocupados o no. Gran virtud del apóstol Pablo era demostrar que él podía estar pensando en la gente y pasando por las gentes, aún en esos tiempos que podría estar descansando, porque tenía intenciones. Él sabía que detrás de cada acto, de cada oportunidad estaba el Señor. Por eso yo quiero que en esta noche, en primer lugar, pensemos, ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo? La oportunidad que Dios me da de estar viviendo. Por tu amor yo respiro, decíamos recién. ¿Qué estamos haciendo con el lapso de tiempo que empieza desde el día que somos concebidos hasta el día que el Señor nos llame, que no sabemos cuándo va a ser? ¿Qué estamos haciendo con ese lapso de tiempo? ¿Estamos viviendo intencionalmente? ¿Estamos preparándonos o estamos desgastando el tiempo? Jim Elliot decía que no hay nada más triste que exprimir la vida haciendo nada. Haciendo nada. Porque yo puedo exprimir la vida haciendo todo, pero puedo exprimir mi vida haciendo nada. Y el apóstol Pablo nos enseña que él, aún en su tiempo de quizás de relax,
Que quizás vos y yo nos tomamos, no, este es mi tiempo personal, este es mi momento, en este momento yo voy a hacer lo que yo quiera o voy a dispersar mi mente. ¿Qué estoy haciendo yo? Si estoy sembrando, construyendo para el futuro espiritual o estoy dejando pasar la vida. Ser intencionales. El apóstol Pablo observando, se enardeció, se indignó, dice la nueva traducción viviente. Le dolió en el alma, dice la nueva versión internacional. Le produjo. La observación le produjo una emoción que lo llevó a la acción. Y yo sí quiero ser parte de esta vida relevante. Tengo que aprender a ser intencional. A entender que Dios, dice ahí, puso prefijo el tiempo de vida que tenemos en la tierra. Y que no hay nada más triste de llegar a la eternidad sin haber llegado al alcance de la meta que el Señor tenía para nuestras vidas. Una charla familiar, Juli le decía a Benicio, vos ya cumpliste o sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y yo estaba dentro que no me preguntaba a mí, decía, porque estoy del horno. El apóstol Pablo era apasionado porque tenía una inclinación vehemente de su voluntad, de su mente, de sus acciones, que era movilizado por convicciones personales. La pasión viene siempre, está vinculada directamente con convicciones personales. Entonces vos tenés pasión por las almas y tenés una convicción personal como el apóstol Pablo de que todas esas personas que vos no conoces o sí conoces tienen el título de muerte para siempre, de perdidos, de infierno. El apóstol Pablo se traslada, se desplaza, mira miles de personas que ninguno conocía de Cristo y él los ve con el rótulo de eternidad sin Cristo. Y eso enardeció su corazón. Y eso movilizó la convicción de que ellos estaban sin Cristo, movilizó su corazón. Y yo soy bastante intenso con esto de ser pasional porque yo pienso esto, vos podés enseñar a alguien teología, te enseño teología, agarras un curso, te pagas un curso, lo haces, cumplís las tareas, venís, te formás, te capacitas. Yo puedo enseñar, puedo aprender eso. Puedo aprender incluso la realidad espiritual o los peligros de la juventud y del mundo en la juventud. Lo puedo aprender, sí, uno agarra, se instruye, aprende, se forma y lo aprende. Pero es muy difícil aprender a ser personas pasionales, a tener un corazón que arda con convicciones profundas. Es difícil despertar pasiones en las personas. Porque esto ya involucra enfoque, involucra sensibilidad, involucra una capacidad de abrazar una convicción y darlo todo por eso. El apóstol Pablo era intencional. Y una persona intencional, dice, produce perseverancia. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11, ¿soy ministro de Cristo? Yo más. En trabajo soy más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte y muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez fue apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, ladrones, naciones, gentiles. Perseverancia. Su convicción, su intencionalidad hacía que nada de los peligros, de las amenazas que pudiera haber, frenaran su ímpetu. Y también la pasión produce estímulo. Es contagiosa. Qué bueno sería encontrar esta noche personas con pasión por las cosas de Dios en este lugar que nos contagien. Dice 2 Corintios 9:2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, dice así, vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La pasión sostiene, la pasión se contagia, estimula. Tener convicciones firmes, abrazarte a convicciones de la obra de Dios en nuestras vidas. El decir, yo no voy a renunciar, yo voy a seguir adelante a pesar de la maraña de riesgos que haya afuera. Yo voy a continuar a pesar de que en mi casa no estén bien las cosas, a pesar de que tenga este conflicto familiar, a pesar de esta enfermedad, el aferrarse con pasión a una convicción de que el Señor está por encima y que Él está trabajando en nuestras oportunidades con intenciones, nos sostiene y contagia. El apóstol Pablo dice ahí que fue a la sinagoga, que fue a las plazas y fue ¿a dónde? Al Areópago. Qué difícil esa palabra, pero voy a decir lo que era. Era un espacio, un lugar en el monte de Marte,
¿sí? Donde se reunían las personas a filosofar, a hablar de religiones. Había 30 funcionarios que eran tribunales, bla, bla, bla. Pero ahí, en esos lugares, el apóstol Pablo fue con la palabra de Dios y no se cayó. Porque él tenía en el corazón la convicción de que había necesidad de ser intencionales. Que el Señor abre puertas. Hace tiempo hablamos de Jabes. Y Jabes, ahí en el libro que habla de él, dice que él pedía por oportunidades. Señor, si me dieran la oportunidad de expandir mi territorio. Oportunidades si somos intencionales. Hay 3 cosas que quiero decir rápidamente y fácilmente de lo que hace ser intencionales. En primer lugar, energiza nuestras vidas. Porque el hecho de que yo me enfoque en hacer algo, en buscar oportunidades, personas, momentos, situaciones, a quien abrazar, a quien acompañar, a quien instruir, a quien socorrer, genera en mí la posibilidad de desligarme de capacidades que tengo que no estoy usando. Usted sabía que en las empresas y en las personas hay algo que se llama capacidad ociosa. Es virtudes, talentos, dones que tenemos que no estamos usando al máximo. Bueno, el estar predispuesto, estar pensando intencionalmente en que Dios puede usarme o Dios puede hacer algo en mi casa, con mis hijos, conmigo, en cada momento, me energiza y me lleva a mí a bloquear esas defensas que he tirado abajo y encontrar oportunidades. El segundo hacer intencionales expande la vida. Y esto me gustó porque, no sé si a usted le pasó, a mí sí, que querés un auto, se te ocurre comprar un auto. Como yo que no tengo plata pero quiero cambiar el auto. No sé por qué. Y Julio me reta, no sé, bueno, no quiero cambiar el auto. ¿Alguien tiene un auto? No, bueno. Pero se me puso en la cabeza un auto, puntual. Si lo quiere vender, no. Un auto puntual, una marca, un modelo puntual. Y cuando uno piensa en algo puntual, ¿no te pasa que lo ves en todos lados? Yo nunca he visto tantos de esos autos en Córdoba, pero se ve que todos se pusieron de acuerdo y los pusieron al frente mío y yo digo, me están tentando. No, es porque expande. El estar enfocado expande, abre oportunidades y empezamos a ver momentos, oportunidades, personas, necesidades. Empezamos a escuchar llamados de Dios que no estábamos escuchando porque estamos enfocados intencionalmente en que nos use. Y yo quiero una vida intencional, quiero una vida relevante en estos tiempos que están siendo peligrosos, que podamos expandir hasta el máximo de que Dios puso. Dios puso una medida de fe, una estatura a la cual tenemos que llegar. No bajemos los brazos hasta no llegar hasta asir aquello por lo cual fui, ha sido. Ser intencionales me eleva. ¿Por qué? Porque genera resultados, porque genera progresos, porque genera cambios en mi vida, porque estoy enfocado, porque estoy viendo personas, porque estoy caminando y conociendo que hay cosas que Dios quiere hacer que estoy perdiéndome. Me eleva, me cambia, me transforma. Por eso, el resultado de ser intencionales es la acción. Es la acción. Es un llamado del Señor a actuar, a empezar a dejar de vivir un letargo que quizás estamos viviendo. Esa palabra me hace ruido, letargo. Quizás letargo puede sonar a adormecimiento, a no estar plenamente activo. Letargo, como dijo un escritor, es vivir de impulsos del pasado. Vivimos de impulsos del pasado. Yo me acuerdo de aquella época, como predicábamos allá en el Patio Olmos, ¿te acordás? El otro día hablamos con unos amigos que fuimos al Patio Olmos y uno hablaba y Contacto cantaba en el altavoz. Qué cosa hermosa. Y uno está viviendo del letargo de su vida porque está viviendo de impulsos del pasado. Me acuerdo cuando predicaba, me acuerdo cuando amaba a Dios, me acuerdo cuando lo seguía, me acuerdo cuando servía. Cuando oraba, me acuerdo cuando tenía el listado de oración, me acuerdo. Y estamos impulsando nuestra vida por impulsos del pasado. Por eso tenemos que volver a ser intencionales. A veces no somos intencionales porque no tenemos expectativas espirituales. Si yo vengo y te pregunto uno por uno acá, anónimamente o privadamente o públicamente, ¿cuáles son tus expectativas espirituales para tu vida en este año? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus expectativas espirituales para tu matrimonio, para mi casa, para mi vida, para tu ministerio o para la iglesia? Si viene Walter y Gustavo, se paran acá y dice, descríbanme sus expectativas espirituales para este año que empiece, que ya empezó. ¿Tenés algo en mente o tenés que empezar a recurrir, a buscar, a dibujar, a sanatear, a guitarrear?
Quizás estamos viviendo vidas poco intencionales. Poco intencionales. Y el Señor nos llama esta noche a ser constructores de puentes. Me gustó que el apóstol Pablo se fue, caminó, observó, miró, revisó y encontró cosas en común. Dijo, acá hay algo que hay en común, es el Dios no conocido. A este Dios yo te voy a predicar. Seamos creadores de puentes, constructores de puentes y no de muros. Si Dios te puso en tu corazón, escribile a esa persona porque quizás esté pasando un mal momento, escribile. Dejemos el letargo espiritual, dejemos de vivir de impulsos del pasado. El Señor nos está llamándonos, hermanos, a ser reales. Porque Él tiene algo maravilloso para nuestras vidas, transformador, impactante, revolucionario. Estamos reacostumbrados a hacer lo que somos y Dios quiere algo revolucionario, que vaya una revolución en mi interior, en mi vida, para cambiarla de verdad. Por eso, seamos intencionales. La intencionalidad. En segundo lugar, versículo 24, vamos a leer de vuelta. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues ese quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y podemos seguir hasta el 28, pero yo quiero repasar la necesidad de recuperar la inmensidad de Dios. Hemos perdido de vista la inmensidad de Dios y el apóstol Pablo tiene que venir a darnos en 4 o 5 versículos una clase teológica de quién es Dios. Y él dice en primer lugar que Dios es grande, habla de su grandeza. Cuando habló Juan recién dijo gracias por tu grandeza, habló de la grandeza de Cristo. El Señor está preparando todo para que esta noche recuperemos la mirada a la grandeza de Dios. Que no solamente vivamos vidas intencionales porque sí, sino que al mirar la grandeza de quién es el que está detrás de ese llamado, podamos hacer modificaciones. Grandeza. Está más allá de la comprensión humana, creó todas las cosas, dice, Él es autosuficiente, no necesita nada mío ni tuyo, nada. Ni tu oración, ni mi oración. Él la pide, pero no necesita nada nuestro. Él podría subsistir y subsiste sin nada y sin nuestra existencia. Él es grande, es creativo, es poderoso, es inmesurable. Y quizás hemos perdido la visión de la grandeza de Dios, por eso tenemos vidas reducidas, minimizadas y pocas convicciones espirituales y poco ardor en el corazón, porque no estamos viendo la grandeza del Dios que está por detrás del llamado que hemos tenido. Anoche mi hija, la Vicky, estaba llorando y renegando mal en el baño, antebaño. Se para arriba, es un peligro. Se para arriba de una cosa que tiene y se le da los dientes sola. Y se está por los dientes y papi, me dice, así puso, mi pasta mental, me dice, no hay más, pasta mental. Yo tengo una pasta mental, digo, pero... Entonces, bueno, lloraba por eso. Yo agarré, obviamente, estamos disminuidos, fin de mes, así que agarré el rollito de... Salió 1 centímetro, pero la felicidad. Y yo pensaba, su gran problema era la pequeñez para mí. La pequeñez. Porque la grandeza, el tamaño del volumen y de la historia que hay acá, la superaba ella. Y quizás nosotros hemos perdido, estamos con problemas, estamos con dificultades, porque el apóstol Pablo mismo dice recién, en dificultades, en problemas, en situaciones difíciles. Pero la grandeza de Dios la hemos perdido, porque si yo supiese o recordase que el Dios es grande, confiaría más en Él. Me acercaría como un niño a decirle, Señor, este es mi problema. Y para Él quizás es un juego resolverlo. Su grandeza. Me acuerdo siempre que el Mati Cejas contaba de que le gustaban los aviones, no sé si él o alguien, y los veía chiquitos y el papá le dijo, bueno, un día vamos a ir al aeropuerto y vas a ver los aviones. Y llega y ve un monstruo, un Boeing 747, una locura gigante. Y dice, pero papá, ¿no era chiquito? Y él dice, no. Los aviones, cuanto más cerca estás, más grande los ves. Y me quedó ese concepto, hermanos. Cuanto más cerca estoy de Dios, más grande lo veo. Su grandeza, su inmensidad. En segundo lugar, en este punto, su gracia. Este es un motor para nuestras vidas. Su gracia dice que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. ¿Alguna vez te preguntaste o me pregunté por qué soy quien soy? ¿Por qué tengo este pelo? ¿Por qué tengo esta poca panza? Esta panza.
¿Por qué tengo este carácter? ¿Por esta personalidad? Porque Dios puso un código genético en nuestras vidas. Él diseñó, hay un ADN, hay muchos médicos que saben de esto. Yo no sé nada, pero sí sé que somos todos diferentes. Yo cuando era chico cuando estaba en ocio, que tenía mucho ocio, mucho tiempo al vicio, un día se me ocurrió pensar que en algún lugar del mundo alguien era igual que yo. Escuché la pavada. Era igual que yo, era igual que yo, que se llamaba igual que yo, y o sea, que Dios había hecho réplicas. Porque no puede creer que había 8.000 millones de personas distintas. Un niño, era un niño. Pero el Señor tiene esa capacidad creativa y ha hecho esas cosas. Su gracia ha hecho que seamos distintos. Su gracia nos sostiene, dice que por Él somos, por Él vivimos. Quiere decir que cada momento de respiración, cada vez que vos inhalás o exhalás, es cortesía de Dios. Dios nos está dando vida por gracia. Yo a veces pienso que la gracia de Dios me quedo corto, es la muerte de Cristo en mi favor, sí, amén, y lo es, pero gracias es que yo pueda estar acá parado y respirando, que pueda movilizarme, que pueda moverme, que vos y yo tengamos un trabajo y podamos tener una habilidad para sostenernos, que tengamos una familia, que tengamos todo eso, el tiempo de vida, es gracia. Él dice que Él puso límites a nuestra habitación, puso orden. Ese es el Dios de gracia. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Un regalo de Dios. ¿Cómo no puede movilizarme esto? A vivir una vida llena de su búsqueda. Porque Él es grande, porque Él es un Dios de gracia y porque Él gobierna. Él gobierna, Él maneja, administra, Él formula todas las cosas, Él está al tanto, Él deja pasar cosas, Él es permisivo. Porque esa es su voluntad, Él cedió el terreno, entre comillas, para el príncipe de este mundo, pero Él sigue siendo el dueño, el creador. Y como somos criaturas, le pertenecemos al dueño de la creación. Y esto es el ABC de la vida cristiana, esta es jardín de infantes, hermanos, amigos. Yo tengo que aprender como regla básica que Él es Dios y yo no soy Dios. Yo no soy nadie, no tengo en la mente ni así al lado de Dios. No tengo la capacidad de pensar lo que Él piensa. Cuanto más altos son tus caminos de los míos, no tengo la capacidad de entender su grandeza, por lo cual no puedo entender su gobierno. Y yo, hasta que no aprenda a entender este concepto básico de que Él gobierna, de que Él es dueño y que Él hace lo que quiere, voy a estar siempre repitiendo de materias. Y quizás Dios tenga que poner una prueba grande para entender esto. Dios quiere que no. Pero yo tengo en mi mente ahora en este momento que hablo, personas que han pasado catástrofes y no han negociado sus convicciones. Podría decir acá una, pero no tiene sentido. Él gobierna, Él es creador, Él es Señor. Y esto lo que hace es que Él tenga derecho y potestad para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y sin que me pregunte nada. Nada. Yo no puedo opinar, no puedo decir nada. Y le dirá el vaso a su creador, ¿por qué me hiciste así? Nada. Calla, enmudece. Estad en silencio ante Jehová y conoce que Él es Dios. Yo no puedo hacer nada, pero es un Dios de gracia. Es un Dios de grandeza. Es un Dios que gobierna. Dios hace lo que quiere, dice Job 23:13. Yo sé que todo lo puede, sé que ningún propósito puede ser frustrado. Job 42, Salmo 115. Pero nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él hace, lo que quiere, lo hace. Proverbios 16. Podemos decir un montón de cosas, pero yo quiero llegar a este punto. El resultado de entender la inmensidad de Dios tiene que ser la adoración. Así como el resultado de entender la posibilidad de ser, dije en el primer punto, intencionales, es la acción. El resultado de reconocer la grandeza de Dios tiene que ser la adoración. Tiene que movilizarme a vivir una vida centrada en Él. Eso es adoración, una vida que se mueve, se moviliza, se contiene vinculada siempre a la grandeza del Señor. Adoración. Y a veces nos puede pasar como estos de Hechos, que estaban adorando a un Dios que no conocían. Claro, yo voy y lo juzgo. Digo, bueno, tenían 30.000 dioses y al que no conocían, no adoraban. La mujer samaritana dice que estaba adorando a un Dios que no conocía, también Juan 4. Pero no estoy tan lejos de eso, porque yo no estoy reconociendo la grandeza, la gracia, no estoy reconociendo el gobierno de Dios en mi vida. Y eso hace que mi adoración sea anémica, que sea frágil, que no tenga sustento.
La adoración es un acto de venir a cantar, es una vida que reconoce justamente eso. No es un sentimiento, es un reconocimiento la adoración. Y cuando vos y yo empecemos a profundizar e indagar en las aguas del Señor, vamos a poder adorar de verdad, sin ignorancia, sin entendiendo al Dios conocido. ¿Quién está casado acá? Mucho. ¿Y quién quiere estar casado? Ninguno, chicos, vamos, bien ahí, te felicito. Lucas levantó las 3 manos, no sé cómo dice. Cuando pasa el tiempo, uno a veces va perdiendo la capacidad de ser emocional, romántico. Yo me acuerdo de los 18, era un escritor, wow. Y ahora tengo 32, tengo 41, casi 42. Y de casualidad me sale a decir te amo. De casualidad, ¿viste? Hasta balbuceo. Y hace un poco me hice el romántico y dije te amo, ¿viste? Y yo estaba ahí, qué buen momento para decir te amo, te amo. ¿Y por qué me amas? No hagan esto en sus casas. No hagan esto en sus casas. ¿Por qué me amas? O si no, siempre digo, ¿cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo me amas? Hacémelo más fácil. Y a veces yo vengo al Señor y le digo, te amo, te adoro, no hay nada más que vos. Y el Señor nos pregunta esta noche, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me adoras? ¿Qué moviliza a reconocer mi grandeza? Porque nos puede estar pasando como acá en Atenas, que creemos que no somos idólatras, pero estamos en riesgo de ser idólatras, porque idolatría es darle espacio a otra persona, cosa, objeto, pensamiento, tiempo, objeto, que está ocupando el lugar de Dios. Decisiones. Cuando yo tomo decisiones y no estoy consultando a Dios y no estoy en su voluntad, estoy siendo idólatra porque estoy dándole el espacio de decisión a alguien que no es Dios. O sea que no estoy tan lejos de ser idólatra, o quizás lo esté siendo y no lo reconozco. ¿Cuántos altares he erigido en mi corazón a personas, como dije recién, a momentos, a cosas ocultas, a decisiones, a áreas de mi vida que yo no lo entrego al Señor y estoy siendo idólatra? El Señor me dice esta noche, volvé a reconocer mi grandeza. Dejá de vivir una vida vacía, sin un sustento real en la verdad de Dios. Porque esto es lo que va a llevarme a mí a vivir una vida de intimidad, que dice el tercer punto, intimidad. No solamente es estar preparados para que Dios me use a través de la intencionalidad, no solamente es observar su grandeza, sino es vivir una vida de intimidad. Creo que ahí estamos en falta muchos de nosotros. Yo voy a hablar por mí mismo, pero creo que es un punto en el cual tenemos que reconocer que no estamos a la altura de la intimidad que Dios quiere. Ahí habla de que Dios es cercano. Recién dije cuando presenté los grupos que había de filosofía, que unos decían que Dios estaba en todas partes y los otros decían que Dios no existía, no había por qué pensar en Él, que hagamos lo que queramos, total, la vida es corta y nos vamos. Entonces cuando el apóstol Pablo se presenta y dice, ustedes piensan que Dios está lejano, pero Dios está cercano, dice ahí el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está diciendo algo controversial, está diciendo Dios está más cerca de lo que piensan. Es más, Dios ha dispuesto y predispuesto elementos para acercarnos a Él, hasta Cristo mismo. Yo quiero recordar 3 aspectos de la intimidad que Dios me invita a tener con Él. En primer lugar, Dios es un Dios, dice ahí, dice cercano. Dice Dios está cerca. Dios nunca está lejos, Dios nunca está demasiado ocupado, Dios nunca no te va a atender. Creo que el Andrés de WhatsApp dice, Dios nunca está ocupado, una cosa así, dice, lo tiene de hace 30 años, pero dice eso. Dios nunca va a decir, no me interesa lo que te pasa. Dios está cercano. Salmo 145 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. Está cerca. Más cerca de lo que uno cree. A un arrepentimiento de cercanía. A una decisión de volver atrás y buscarle. A eso está.
Cuando el hijo pródigo reconoce y vuelve en sí, dice, estoy lejos de la casa de mi padre, estaba a una decisión de su casa. Él está cercano y no importa lo que hayas vivido, lo que yo me haya pasado, no importa mis rezongas espirituales, mis reclamos espirituales, Él sigue estando cerca, no se aleja. Porque es un Dios grande, gracia y gobierna. Y aunque a veces, para enseñarnos o porque tiene un propósito que no conozco, aparenta estar lejos, Él está cerca. Dice la canción de Marcos Vidal, conoce cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. No hay un cabello de los míos que no se haya escapado. Y ya ha contado, Ya ha contado muchos. Está cercano. Dios conoce. Salmo Juan 10 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Él conoce mi número, conoce mi nombre. Él sabe quién soy. Él sabe lo que me pasa, sabe mis necesidades, sabe mis dolores, sabe lo que yo deseo, lo que necesito, lo que tengo mal, conoce, está cercano. Dice, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidades, Mateo 6. Dice Mateo 7:11 que Él sabe dar buenas dádivas, Él conoce, está cercano y conoce. Y a veces que Él me conozca me tiene que dar miedo porque yo sé quién soy, Y sé que mi conducta muchas veces no está acorde a lo que Él espera, pero Él me conoce y está aún ahí, activo, involucrado, deseando mi transformación, deseando mi arrepentimiento, deseando mi transformación, mi cambio, mi acción. Él también se compadece de mis heridas. Dice el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Miren todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Nunca estamos más cerca de Dios que cuando sufrimos. A Él le importa, Él está ahí, le importa. Por eso el resultado de mi vida de intimidad tiene que ser la transformación. Todo esto que hemos visto de los aspectos de Dios tiene que llevarnos a algo. Sería muy vano, muy vacío poder hablar de Dios de esta forma tan clara y sencilla y que no me haga nada en el corazón. El apóstol Pablo dice ahí en el 18, Lucas escribe en realidad, dice, pero habiendo pasado por alto, versículo 30, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él hace la exposición. Habla de este Dios grande, cercano, que gobierna, de su gloria, de grandeza. Y llega a decir, este Dios manda a toda persona que se arrepienta. Y ahí está nuestra acción. Ahí está lo que tiene que despertar en nosotros. El arrepentimiento, la metanoia, es el cambio de mente, el cambio de dirección, el ir por otro lugar al que yo venía cuando entré por esa puerta. Eso es arrepentimiento. Dios me llama en esta noche que haya un cambio de mente. Dice, Él manda a todos los seres humanos que se arrepientan. Y yo sé que vos y yo hemos estado erigidos a altares a personas o lugares o cosas incorrectas, que hemos estado desperdiciando las oportunidades, que hemos estado descuidando la grandeza de Dios, que hemos descuidado su gobierno. Me he reclamado de lo que Él ha hecho. Y Dios dice esta noche, arrepentite. Cambia de opinión, salí de esta casa con una opinión diferente, despertate. Porque la religión hace eso, justamente, algo rutinario, insensible, frío, apático. Y yo creo que el mayor riesgo que tenemos todos nosotros, el mayor riesgo es la somnolencia espiritual, es pensar que podemos subsistir siendo así como somos y que no se me mueva nada, que yo lea la Biblia y no cambie, que ore y no me acerque a Dios, que sea una rutina. Eso es lo más triste que nos puede estar pasando a todos nosotros. Y yo estoy convencido y estoy seguro que esta noche habemos muchas personas así. Empezando por mí. Te acostumbras a la falta de frescura, a la falta de calidez, a estar lejos, a la poca comunión, al poco gozo, al corazón frío, al poco fuego, al poco amor, a la poca adoración. Eso es el letargo. Vivimos de impulsos del pasado. Venía hace unos días en el auto y puse en la radio, no había nada bueno, así que fui cambiando y había una
como una encuesta que hacen para pasar el tiempo. Relleno para pasar el tiempo y cobran publicidad. Ya voy a poner una radio más. Y decían, hablemos de fraudes que hayan vivido, que sean anecdóticos. Muy raro. Y mandó un mensaje a una persona que contaba los casos estos que te sacan las claves de WhatsApp, que te piden plata, bueno, cosas más normales. Y un chico manda un mensaje que dice, a nosotros nos pasó una vez que fuimos a un torneo de fútbol y un equipo se puso como nombre fecha libre. Entonces, en el cronograma de partidos estaban todos los partidos y después decía este versus fecha libre. Entonces los equipos que jugaban contra esos no iban, porque pensaban que era fecha libre, que no había partido. Y bueno, salieron campeón fecha libre por ese fraude. Terrible. Así que córner puede llamarse fecha libre. No, María. Pero yo digo que quizás estamos todos cerca del fraude. Porque es fácil. Para sacar es muy fácil. Bueno, un par de horas, leo, escribo, pero ¿quién sabe lo que pasa? ¿Quién sabe quién soy? Mi señora, mis hijos, algún amigo. Es fácil ser maestro de escuelita, es bastante fácil pilotearlo, es fácil venir acá y hacerme espiritual, es muy fácil. Pero yo puedo ser un fraude. Creo que se fue Julia, así que aprovecho para decir esto. ¿Está? No. Cuando nos casamos, ella, claro, cuando ella me conoce, ella venía del mundo, conoce a Cristo, y entra un día acá y me ve a mí toda dirigiendo, predicando, y bla, 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 ya. Imagínate con 20 años menos, 30 kilos menos, más pelo. Claro, usted me ven así, pero yo no era esto, este es el viejo hombre. Claro, y ve y dice, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hombre? Y bueno, yo la envolví con mi espiritualidad, ¿sí? Y yo quiero decirlo esto con tristeza, ¿no? Me río para no llorar. El mayor conflicto que tuve fue que me digan que fui un fraude espiritual. Y yo sé que nos pasa mucho, a muchos. Por eso, arrepentíos, cambia de mente, recupera la intimidad, recupera la admiración por Dios, recupera la intencionalidad en la vida, contagiemos de pasión a otros y vamos a ver cómo somos transformados y somos agentes de transformación.